muchas gracias por acompañarnos de nuevo en las actividades del programa de Medicina Crítica. Para el día de hoy, el doctor Andrés Hernández, que es fellow de segundo año del programa, va a desarrollar una pregunta clínica que desarrolló con la tutoría del doctor Willes, endocrino, profesor de la Universidad de Antioquia. Al final de la presentación de Andrés, si tienen preguntas o quieren participar, utilicen la herramienta levantar la mano, por favor, o nos escriben por el chat. Adelante, Andrés. Muy bien, entonces, como mencionaba el doctor Horacio, en esos 40 minutos vamos a intentar desarrollar esta pregunta clínica que nos planteamos durante la rotación, y es: ¿cuál es la mejor estrategia para el control metabólico del paciente en UCI? Una pregunta que sin lugar a dudas tiene mucha relevancia en el trabajo día a día que realizamos en la UCI, debido a que, como vemos, todos los hospitales pueden tener protocolos diferentes e inclusive puede variar entre un médico y otro médico. Entonces es muy importante saber cuál de todas estas estrategias es la ideal para el paciente que está en la UCI para un adecuado control metabólico. Intentando utilizar la estrategia PICO para responder a esta pregunta, entonces tenemos que los pacientes analizados fueron los pacientes en UCI, la intervención fue infusión de insulina, la comparación la insulina subcutánea, y el outcome es el control metabólico y los desenlaces clínicos. Sin embargo, hay que resaltar que esta pregunta realizada en esta estrategia PICO se queda quizás corta para el alcance de esta charla, ya que vamos a hablar de otras cosas adicionales a los esquemas, como vamos a ver a continuación. La búsqueda que hicimos, pues básicamente la resumimos en esta diapositiva. Utilizamos 3 bases de datos: Medline, Embase y PubMed. Utilizamos aproximadamente 12 términos que están descritos, como ustedes pueden observar en la diapositiva, y también consultamos las diferentes sociedades científicas, principalmente la de la ADA, el ESPEN, que es la europea, y el ASPEN. En cuanto a la hiperglicemia del paciente crítico, es importante comenzar diciendo que cuando nos enfrentamos a un paciente con hiperglicemia en la unidad de cuidados intensivos, podemos estar frente a 3 escenarios. El primero de ellos es un paciente con antecedente de diabetes mellitus ya conocido que ingresa a nuestra UCI. El segundo escenario, un paciente que tiene diagnóstico de diabetes, pero que no es conocido por el paciente y que se realiza justo al ingreso a nuestra institución, y básicamente esta diferenciación la podemos realizar con una hemoglobina glicosilada. Y por último, el tercer escenario es la hiperglicemia de estrés. Cuando hablamos de hiperglicemia de estrés, es importante recordar que hay un aumento de 4 cosas principalmente: el cortisol, las catecolaminas, el glucagón y la hormona del crecimiento. Y finalmente, estas 4 cosas lo que nos van a provocar o lo que nos va a ocasionar es gluconeogénesis y glucogenólisis. Esto lo vamos a explicar a más detalle en la siguiente diapositiva. También recordar que hasta un 80% de los pacientes críticos pueden tener resistencia a la insulina, y que en la UCI 1 de cada 3 pacientes va a tener diabetes mellitus, y que 14% de estos pacientes no va a estar diagnosticado al momento del ingreso. Esto no es nuevo, se viene hablando desde hace casi 150 años de la hiperglicemia de estrés en el paciente críticamente enfermo, y en el transcurso de todos estos años se han venido documentando una serie de artículos científicos donde confirman este dato. Por ejemplo, tenemos este muy importante publicado en el 2009, donde se analizaron 126 hospitales y se recogieron más de 12 millones de mediciones de glucometrías. Y finalmente, ese estudio reportó que hasta el 46% de los pacientes, o sea que casi la mitad de todos los pacientes que están en la UCI, presentan durante su estancia un episodio o más de hiperglicemia definido como una glucometría mayor de 180 miligramos por decilitro.
Y esta condición o este hallazgo es más frecuente en algunas condiciones particulares, por ejemplo, el posoperatorio cardiovascular, donde podemos encontrar hiperglicemia en UCI hasta en el 80% de los pacientes. Este es un esquema muy básico donde nos demuestra o donde nos explica la fisiopatología de la hiperglicemia de estrés. Recordar entonces que básicamente hay tres sistemas que intervienen en esta hiperglicemia de estrés. Primero, el eje hipotálamo hipófisis adrenal. El segundo, el sistema adrenal. Y el tercero, todo un grupo de citoquinas. Finalmente, esos tres sistemas nos van a producir cortisol, catecolaminas, principalmente epinefrina y norepinefrina, y las citoquinas, entre ellas la interleuquina 1, la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Esos tres sistemas con sus productos nos van a producir gluconeogénesis, glucogenólisis y resistencia periférica a la insulina. Entonces, ¿por qué es tan importante el control glicémico en el paciente en la UCI? Entonces, ya está claramente demostrado que tanto la hiperglicemia como la hipoglicemia en el paciente crítico se asocia a resultados desfavorables y es un marcador de gravedad. Y como les dije, esto se ha descrito durante mucho tiempo. Hay varios estudios observacionales en diferentes escenarios clínicos, tanto en el paciente médico, quirúrgico, en el paciente posoperatorio, en el paciente de trauma. Y tenemos, por ejemplo, este estudio observacional donde se analizaron 344 UCI y se alcanzaron a recoger un poco más de 10.000 pacientes. Este estudio retrospectivo nos demostró que tanto la hiperglicemia como la hipoglicemia y que inclusive variaciones de las glucometrías en el mismo paciente están asociados fuertemente a mortalidad intrahospitalaria, como ustedes logran observar en el RR y en el intervalo de confianza. A medida de que la glucometría aumenta o inclusive disminuye, la mortalidad igualmente aumenta. También en el escenario de trauma está demostrado que la hiperglicemia aumenta la mortalidad, la estancia hospitalaria, la estancia en UCI y aumenta la incidencia de infección asociada al cuidado de la salud. En el paciente con TEC también empeora el pronóstico neurológico y aumenta la presión intracraniana. Este es un estudio también observacional de corte prospectiva donde se analizaron pacientes con trauma entre el 2000 y el 2012. La mayoría de ellos con trauma cerrado y al igual que los pacientes médicos, como vimos anteriormente, se aumenta la estancia hospitalaria y la mortalidad a medida que la glucometría se eleva. Cuando la glucometría en este estudio fue mayor de 200, los pacientes se murieron más y estuvieron más días hospitalizados. Los pacientes que están en la UCI mixta también tienen mayor mortalidad cuando están hiperglicémicos. Y dos escenarios que son muy frecuentes en nuestro medio, el infarto y el SB, también tienen peor pronóstico cuando tienen hiperglicemia. Este otro estudio que analizó UCIs heterogéneas, o sea, mixtas, también encontraron relación entre la hiperglicemia y la mortalidad. Y como podemos ver en este cuadro, cuando la glucometría aumentaba, de igual manera aumentaba la tasa de mortalidad. Hasta ahí entonces hicimos un pequeño resumen de los estudios observacionales que han demostrado que sin lugar a dudas la hiperglicemia, inclusive la hipoglicemia, se asocia de manera muy fuerte con la mortalidad. Este otro cuadro nos resume los estudios RCT que han salido respecto al tema. En la parte superior tenemos los estudios que han sido realizados en un solo centro. De allí es importante resaltar y recordar los estudios de la doctora Manderberger, que ya los vamos a repasar. Y en la parte inferior del cuadro están los estudios multicéntricos, que sin lugar a dudas el más importante de esos cuatro que aparecen anotados es el NIGHT, que también lo vamos a mencionar. Ese fue el primero de ellos, publicado en el New England en el 2001 por la doctora Greta Vanderberger, que fue un estudio que se realizó en una UCI quirúrgica. La mayoría de esos pacientes, pacientes cardíacos, desde el 63%,
Fue un estudio que incluyó 1.548 pacientes y básicamente analizó los grupos se aleatorizaron en dos grupos. Uno, terapia con insulina intensiva, manteniendo unas glucometrías de 80 a 100, y el de terapia convencional, que eran glucometrías de 180 a 200. Básicamente, lo que encontró este grupo de investigadores fueron 4 cosas. La primera, que los pacientes en terapia en el grupo intensivo tenían el promedio de glucometrías menores al grupo estándar. Segundo, que la hipoglicemia fue mayor en el grupo intensivo. Tercero, e inclusive más importante, la mortalidad hospitalaria y en la UCI fue menor en el grupo intensivo cuando se comparó con el grupo estándar. Y por último, se encontró que en este grupo intensivo había menos neuropatía, menos lesión renal aguda, menos enfermedad crítica y menos requerimientos transfusionales. A partir de esta es la tabla donde pues se resumen las variables o los desenlaces de mortalidad, haciendo énfasis en su desenlace primario, que como les acabo de mencionar, fue menor la mortalidad en el grupo intensivo cuando se comparó con el grupo estándar. A partir de este estudio, los mismos investigadores 5 años después, en el 2006, quisieron reproducir las mismas variables y la misma metodología, pero en pacientes médicos, porque como recordamos, el estudio anterior se hizo en pacientes quirúrgicos. Este estudio incluyó un poco menos de pacientes, 1.200. También se dividió en 2 grupos, grupo intensivo y grupo estándar, y los resultados que encontraron en esta ocasión fue que hubo mayor hipoglicemia en el grupo intensivo como en el estudio anterior, pero bien importante, no hubo impacto en la mortalidad, a diferencia de lo que mostró el estudio anterior. Sin embargo, sí demostró que en el grupo intensivo había disminución de la estancia en UCI, la ventilación mecánica y la lesión renal aguda. Este es un extracto de los resultados de la variable pues, más importante, que era las muertes durante la estancia en UCI. Otro estudio muy importante, el estudio BICEP Trial, es un estudio de un grupo alemán que reclutaron un poco más de 500 pacientes. También tuvieron 2 grupos, terapia intensiva versus terapia convencional. Y adicionalmente a esto había una cointervención que era cristaloides y coloides en pacientes sépticos, que fue pues como el grupo que estudió este estudio. Importante resaltar de este BICEP Trial del 2008 fue que el estudio terminó prematuramente, básicamente por eventos adversos, principalmente hipoglicemia grave, resaltando que el 17% de los pacientes que estaban en el grupo intensivo presentaron hipoglicemias graves, versus un 4.1% en el grupo de terapia convencional. Entonces, mayor hipoglicemia y mayor estancia prolongada en UCI, por lo tanto, se acabó el estudio. Este otro estudio también muy importante, publicado un año después, en el 2009, el Control, un RCT que aleatorizó o reclutó un poco menos, de 1.000 pacientes. También 2 grupos, grupo estándar y grupo intensivo, también terminó prematuramente por problemas en el protocolo, y dentro de los resultados parciales que alcanzaron a reportar, no se encontró que hubo beneficio en la terapia intensiva, pero sí encontró que hubo más hipoglicemia. Y finalmente, para terminar pues como un recuento de estos estudios iniciales, tenemos el NICE-SUGAR, que quizás ha sido pues el estudio más importante respecto al tema, debido a que fue el RCT multicéntrico que más pacientes alcanzó a reclutar, con un total de 6.000 pacientes. Comparó también la terapia intensiva versus la estrategia moderada, y el desenlace primario fue la mortalidad a 90 días. Como podemos ver en el cuadro pues, de resultados que nos trae, la mortalidad a 90 días fue 27% en el grupo control versus 24% en el grupo convencional, con un OR de 1.14 y un intervalo de confianza
estadísticamente significativo. Entonces, dentro de las conclusiones de este estudio, una estrategia moderada impacta en la mortalidad. Adicionalmente, dentro de los desenlaces de seguridad, también nos demostró que los pacientes que estaban en el grupo intensivo hacían más hipoglicemia, inclusive de 10 a 15 veces más que el grupo contrario. Finalmente, luego de hacer pues este recuento, tenemos que tener en cuenta un par de cosas. Lo primero es que en el transcurso de todos estos años se han estudiado dos esquemas en cuanto a las metas para el control metabólico de los pacientes en la UCI. Uno es el control estricto y dos es el control moderado. Toda la literatura apunta a que es mejor el control moderado, manteniendo unas glucometrías menores de 180 a 140, debido a que el control estricto produce más hipoglicemia, sobre todo produce más hipoglicemias graves, que son las que están estrechamente relacionadas a aumento de los desenlaces desfavorables, incluyendo el aumento de la mortalidad y otros como el riesgo de caídas y broncoaspiración. Por lo tanto, cuando nos aproximamos al paciente con hiperglicemia en UCI, es importante recordar que no existen criterios específicos para definir la hiperglicemia en el paciente crítico. Sin embargo, las guías ADA del 2022 recomienda para siempre tratar cuando la glucometría está mayor de 180 miligramos por decilitro en más de una ocasión. Finalmente, recordar que cuando el paciente está hiperglicémico, tenemos que pensar si el paciente es diabético conocido, es diabético no diagnosticado o si tiene hiperglicemia por estrés, que son los tres escenarios que nos planteamos inicialmente. Entonces, ¿cuáles son mis metas? Recordar que siempre es importante mantener a los pacientes críticos con glucometrías de 140 a 180, siempre tratar glucometrías mayores de 180. El método ideal es la administración endovenosa en el paciente críticamente enfermo, que ya vamos a ver más respecto a este punto. Porque los pacientes críticos también pueden recibir terapias subcutáneas en algunos escenarios. Y recordar que eso es muy importante, que a veces uno ve este tipo de errores, y es que los protocolos de crisis hiperglicémicas son diferentes a los protocolos de infusión de insulina cristalina cuando el paciente está críticamente enfermo. En cuanto a escoger infusión de insulina versus insulinas subcutáneas en el paciente en UCI, pues básicamente la recomendación de todas las guías internacionales apuntan a que uno debería utilizar la infusión de insulina. Básicamente porque en el transcurso de todos estos años y todos estos estudios que les mostré, han utilizado la infusión de insulina como parte del protocolo en el manejo en UCI. Entonces, por tradición y por conocimiento, esa es la recomendación. Sin embargo, existen pocos estudios donde comparan la infusión intravenosa de insulina versus las infusiones, versus la insulina subcutánea, perdón, y básicamente lo que muestra es que son muy similares. Sin embargo, en cuanto a las metas, es un poco superior la infusión para alcanzar pues el target de 180 a 140. Y también es importante resaltar que en algunos de estos estudios también se ha demostrado que la hipoglicemia es un poco más frecuente con los esquemas subcutáneos que con la infusión. Por lo tanto, en el paciente críticamente enfermo se podría recomendar o se debería recomendar la infusión de insulina cristalina. ¿Cuándo hacer las glucometrías? Esto también es muy importante para poder ajustar los esquemas, sobre todo cuando el paciente tiene esquemas de insulina subcutánea. Entonces, en los pacientes que comen, realizarlas antes de las comidas. En los pacientes que no comen, realizarlas cada 4 a 6 horas, esto dependiendo pues del perfil metabólico que tenga el paciente. En los que tienen infusión de insulina, se podría realizar cada 30 minutos en los pacientes que hagan hipoglicemia,
hasta cada 120 minutos. Esto va a depender del control metabólico de las glucometrías previas que tenga el paciente. Por lo tanto, esas glucometrías se podrían espaciar a 4 a 6 horas si el paciente está bien controlado. Y muy importante analizar los deltas de cambio, que más adelante vamos a ver a qué se refieren estos deltas de cambio y cómo vamos a ajustar la terapia de insulina de acuerdo a estos deltas de cambio. Eso es muy importante porque algunos hospitales de la ciudad, como el San Vicente, utiliza esta estrategia para, pues, dentro de su protocolo de insulina. Hay diferentes esquemas de insulina subcutáneos. Tenemos el basal o el basal más bolo de corrección. Se utiliza sobre todo en los pacientes hospitalizados no críticos que comen poco o que no comen, o si el paciente tiene nutrición enteral o parenteral. Hay diferentes insulinas basales, como ustedes saben, dependiendo de la que dispongamos en nuestra institución. Se utiliza NPH 2 veces al día, Detemir 2 veces al día, Glargina, cuando es U100 una vez al día, y preferiblemente utilizar Degludec o Glargina U300 una vez al día porque hacen menos hipoglicemia nocturna. Y básicamente uno escoge la insulina y el número de veces que se utiliza por la farmacocinética de estos medicamentos, que como pueden ver, para la insulina la acción más o menos desde 12 a 16 horas, por eso se utiliza 2 veces al día, a diferencia, por ejemplo, de la de Degludec, que dura hasta 42 horas y la Glargina U300 hasta 32 horas. Por eso es que se utiliza una vez al día y está relacionada a menos hipoglicemia nocturna. También hay otro esquema como por ejemplo el basal prandial y el de corrección o suplementario, que es agregarle a la prandial la corrección de acuerdo a una tabla que pues ya está prediseñada y que más adelante se las voy a mostrar. Recordar que en los hospitalizados no críticos que comen se debería utilizar este esquema y mínimo deberíamos utilizar una relación de 50-50 entre basal y prandiales para estos pacientes. ¿Cuándo se aplica la insulina? Entonces se aplica junto a las comidas. Los que comen poco se debería aplicar inmediatamente después de las comidas para ajustar la dosis según lo que comieron. Entonces, en el paciente que comió poco o que no alcanzó pues a terminar lo que comió, se podría inclusive reducir la dosis al 50% e inclusive si no comió nada, pues no administrarle la dosis que le corresponda en esa hora. Muy importante recordar esto. Las escalas móviles como único tratamiento no están aconsejadas y es bien importante hacer énfasis en este punto porque es muy frecuente uno ver a los pacientes en la unidad de cuidados intensivos con escalas móviles únicamente. Estos son algunos de los protocolos que existen pues en la literatura. Este, por ejemplo, es el protocolo que nosotros tenemos en la León 13, que fue extraído de una guía recientemente publicada por el doctor Eric y los compañeros. Básicamente, lo que analiza son 2 puntos. El primer punto es la glucometría actual del paciente y adicionalmente a eso analiza la glucometría previa del paciente. Entonces, por ejemplo, si la glucometría actual del paciente fue de 180 y la previa fue de 200, de acuerdo, pues a esta escala, la enfermera pues que maneja la infusión sabe que no debería hacer ningún cambio. Otro ejemplo, si la glucometría fue de 250 y la previa fue de 180, entonces se debería aumentar la infusión 1 unidad por hora. Este es otro ejemplo de algunos de los protocolos que existen en otras instituciones. Este, por ejemplo, es el del Hospital San Vicente Fundación, que maneja un ajuste de tasas de infusión de acuerdo a los deltas. Entonces, básicamente, pues es muy similar a lo que vimos anteriormente. Tenemos la glucometría actual, que puede ser, por ejemplo, entre 160 y 199. Luego de tener la glucometría actual, uno analiza o resta la glucometría previa y ese cambio o esa diferencia entre la actual y la previa
por ejemplo, fue entre 41 y 60. Entonces, la instrucción que nos da es que se debe disminuir la infusión en una delta. Entonces, nos vamos a la parte inferior y uno dice, y buscamos donde dice una delta del cambio de la dosis corresponde a, entonces uno mira ahí abajo, una delta es de 3 a 6 unidades hora. También para los hospitales que no tengan ninguno de esos protocolos y que hagan las cosas pues de acuerdo al criterio médico pues del profesional que esté ese día en ronda, existen muchos protocolos que se pueden descargar de forma libre en internet. Por ejemplo, tenemos del hospital de Yale, donde básicamente nos brindan varios algoritmos. El algoritmo 1 con el cual uno podría iniciar en todos los pacientes. El algoritmo 2 se podría utilizar para pacientes con diabetes previa, posoperatorios, y el algoritmo 3 y 4 para pacientes que no respondan a ninguno de los dos algoritmos previos. Entonces, de acuerdo a esto, iniciar con el algoritmo 1, el algoritmo 2, pacientes con diabetes previo, cirugías mayores, que tengan altas dosis de esteroides o trasplantados. El algoritmo 3 y 4, cuando no haya control con los métodos o con los algoritmos anteriores. Y esta tabla también muy importante nos ayuda a definir cuánto va a ser la corrección cuando tenemos al paciente en un esquema de insulina subcutánea, basal, prandial y corrección. Esa corrección es lo que se le debe añadir a la dosis prandial antes de cada comida. Entonces, por ejemplo, tenemos que de acuerdo al peso y de acuerdo a la glucometría, uno podría definir cuántas unidades de insulina le va a agregar a ese paciente. Entonces, si tenemos un paciente que pesa 70 kilos y tiene una glucometría de 270, se le deberían agregar 4 unidades a esa dosis prandial que le corresponda de acuerdo al horario que le estén aplicando las insulinas. ¿A quién infundir entonces insulina y a quién subcutáneo? Entonces, los pacientes con emergencia hiperglicémica, pues sin lugar a dudas, deberían recibir infusión de insulinas. Hay algunos pacientes con crisis leves que se podría considerar esquemas subcutáneos, pero no es el caso que estamos, pues, o el tema que estamos tratando el día de hoy. A todos los pacientes inestables hemodinámicamente, con alto soporte vasopresor o con soporte inotrópico, se debería preferir la insulina en infusión que la insulina subcutánea. También a los pacientes en ventilación mecánica con alto soporte ventilatorio. Los pacientes con nutrición enteral y parenteral también se deberían o podrían recibir infusión de insulina. Sin embargo, como vamos a ver a continuación, no es un requisito y los pacientes con nutrición enteral o parenteral también podrían recibir terapias subcutáneas. Los pacientes con terapias esteroideas y difícil control metabólico también podrían requerir insulina en infusión. Y los pacientes hiperglicémicos con Navi oral por más de 24 horas también podrían recibir infusión en insulina. Cuando el paciente tiene soporte nutricional y este soporte nutricional es por 24 horas, hay varios esquemas que podemos utilizar o varias opciones. Primero, la infusión continua de insulina, como vimos en la diapositiva anterior. Segundo, la infusión, la insulina NPH cada 12 horas subcutánea o insulina cada 24 horas, ya sea glargina o detemir. También hay otros estudios que han propuesto que la infusión que se puede agregar insulina cristalina mezclada en la nutrición. Sin embargo, la evidencia que soporta esta recomendación es muy baja, pero también es importante tenerla en cuenta. Y alguno de esos estudios que les acabo de mencionar es, por ejemplo, este publicado en el 2020, donde
comparó la insulina cristalina agregada a la nutrición parenteral versus el esquema de insulina subcutánea. Básicamente lo que encontró este estudio es que en ambos esquemas hubo un adecuado control metabólico. Sin embargo, cuando se interrumpía la nutrición parenteral, había mejor control metabólico con infusiones subcutáneas. También mostró que las hipoglicemias leves eran mayor en las subcutáneas, pero que cuando evaluaban las hipoglicemias severas eran iguales, tanto en el esquema de nutrición combinada con la infusión con la insulina cristalina versus la insulina subcutánea. Entonces, cuando tenemos nutrición enteral o parenteral, recordar que una unidad de insulina basal debería pues estar cada 10 a 15 gramos de carbohidratos en la fórmula. Cuando utilizamos insulina NPH, se podría aplicar cada 8 a 12 horas. Y cuando estamos con insulina cristalina, se podría aplicar cada 6 o inclusive 4 horas si tenemos análogas de acción corta. También importante recordar que cuando la nutrición se va a suspender, se podría iniciar infusión de dextrosa para evitar la hipoglicemia, que es una de las complicaciones más frecuentes cuando tenemos la nutrición enteral o parenteral y se suspende. Cuando hacemos la transición de intravenosa a subcutáneo, entonces es muy importante que se debería aplicar la insulina subcutánea 2 horas antes de suspender la infusión. Hay varias formas de calcular la dosis de insulina basal. Una de ellas es mirar la tasa de infusión que tuvo el paciente durante las últimas 6 horas. Y otro método es analizar las últimas 24 horas, determinar los requerimientos que tuvo en esas 24 horas y de acuerdo a esos requerimientos, ajustarle el 80% de esos requerimientos en basal y administrárselo, o si se va a escoger el esquema basal prandial, utilizarlo en un porcentaje aproximadamente de 60-40. Recordar que la infusión de insulina regular o cristalina en infusión, cuando apagamos esa infusión, el efecto se acaba aproximadamente a los 10 a 15 minutos. Por eso es importante aplicar antes de apagar la infusión la insulina subcutánea. Dentro pues, de los problemas que tenemos respecto a todo este tema, es importante resaltar que hay muchos tipos de protocolos y lamentablemente esos protocolos no están estandarizados. Entonces, uno de los objetivos de nuestra UCE es estandarizar, escoger cualquiera de esos protocolos y estandarizarlos para que todos vayan por el mismo camino, porque finalmente está demostrado que el uso de protocolos de insulina, tanto en infusión como subcutánea, puede disminuir la incidencia de eventos adversos asociados a la hipoglicemia. Dentro de las conclusiones para finalizar, entonces tenemos que los estudios no son robustos en cuanto a la comparación de infusiones de insulina versus subcutáneas. Se prefiere por tradición y en pacientes críticamente enfermos, inestables hemodinámicamente, la infusión de insulina cristalina. Sin embargo, de acuerdo pues a la experiencia, a los protocolos institucionales, se podría utilizar los protocolos de insulina subcutánea, porque finalmente lo más importante es utilizar el esquema que mejor se adapte al conocimiento de cada uno y de la institución en general. También es importante recordar que hay que hacerle prueba de hemoglobina glicosilada a todos los pacientes que ingresen a nuestra UCI o a los pacientes que al ingreso tengan una hiperglicemia, o sea, una glucometría en sangre mayor de 140 miligramos por decilitro. También importante resaltar dentro de las conclusiones que siempre se debe tratar la hiperglicemia mayor de 180 miligramos por decilitro en 2 ocasiones y que el objetivo o que la meta para estos pacientes es tener glucometrías de 140 a 180 miligramos por decilitro.
Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Andrés. Entonces, por favor, las personas que tienen preguntas, observaciones, me gustaría que el doctor Willes nos ayudara un poquito con su intervención, sus opiniones y toda su experiencia. Adelante, Carlos, por favor. Buenos días, ¿me escuchan todos? Sí, señor, te escuchamos perfecto. Hola, buenos días. Profe, sí, le escuchamos. Ah, perfecto, listo. Bueno, muchas gracias, Andrés, por la presentación. Sería aclarar un detallito, Andrés, con lo que mostraste del protocolo. ¿Usted me permite un momentico compartir aquí algo de la pantalla? Yo le muestro en una forma muy resumida. Sí, señor. Por supuesto, claro. Yo me salgo, profe. Creo que O le toca simplemente a Javier. no, o devolvete en el protocolo que mostraste del hospital, lo que se planteó, que es el que tenías como de colorcitos, uno de... Sí, profe, ya me salí. Ah, ya te saliste. Ah, espérate a ver si me dejan entonces compartir ahí la pantalla. Sí, lo que en su momento, o si no, devolvete al de colorcitos, que finalmente resulta ser... Ahí Sí, está, sí, mira. profe. Entonces, lo que te van a plantear es muy sencillo, es si vos tenés 2 mediciones por encima de 180 en un paciente que tiene la indicación de arrancar un esquema continuo de insulina, lo vas a hacer, por lo que ya mostraste en la presentación y el impacto de esa hiperglicemia permanente, sobre todo pues en ese paciente que, como hizo la doctora Vandenberg, de los postquirúrgicos de cirugía cardiovascular. Pero el punto aquí es que cuando vos te ubicas en una de las columnas es según la glucometría que tiene el paciente. Entonces, según esa glucometría, te vas a dar cuenta qué pasó con respecto a la siguiente y vas a obtener entonces ese cambio. Con ese cambio, digamos que si la glucometría, como mencionaste, estaba en 160 y te aumentó la glucometría, te van a decir aumente la infusión en 2 deltas. El mensaje aquí es que te vas para la parte de abajo y te va a decir, listo, ¿cuánto está de infusión en este momento? Ah, está entre 3 a 6 unidades por hora. El delta equivale a 1 unidad, los 2 deltas significan 2 unidades. O sea que si ese paciente estaba a 5 unidades por hora y subió 60 miligramos y la acción era aumentele 2 deltas, entonces va a quedar en 7 unidades por hora de insulina cristalina, de insulina regular. Digamos que ese era como el mensajito es, este protocolo se propuso como para implementarlo ante lo que encontramos en el hospital, y es que en una UCI y en la otra se manejaban como esquemas un poquito diferentes. Con el esquema que mostraste de la León 13 viene a ser, digamos, el mismo escenario, o sea, es, te fijas cuánto tiene el paciente, te fijas cuánto está en el delta y cuál es la tendencia y le vas ajustando. O sea, ¿cuál es el mensaje aquí? Que la infusión continua de insulina es la que realmente te va a permitir la mayor flexibilidad frente a un paciente que está en una situación tan cambiante como el del cuidado crítico. El paciente que tiene una nutrición que le va a subir la glicemia, el paciente que recibió esteroides, el paciente que tiene toda esa tormenta de citoquinas generadoras de más hiperglucemia y de más estrés. Entonces, realmente, digamos, el mensaje aquí es que este esquema hay que hacerlo conocer más por el personal de enfermería, y realmente sería como decirle protocolo de insulina. O sea, nosotros deberíamos entender que es lo que más deberíamos utilizar para nuestros pacientes. Ya cuando ese paciente recupere la vía oral, hacemos la transición, como bien lo dijiste, se cierra la infusión continua de insulina, aplicamos por el esquema subcutáneo, calculamos más o menos el 80% de la dosis que requirió el día anterior y le ponemos un 50-60% en una basal. Preferimos más una glargina U100, aunque idealmente sería mejor una U300 o una insulina de Gludec, dada la vida media más larga y la menor tasa de hipoglicemias.
Y si bien la insulina de acción rápida se aplica normalmente antes de los alimentos, lo dijiste muy bien, el paciente que está en cuidado crítico todavía no tiene esa capacidad de comer con todas las de la ley y más bien le ponemos la insulina en esquemas fijos pequeños donde se haga verificación del consumo del alimento para la aplicación de la misma. Entonces, yo creo que este es como nuestro mensaje y es que deberíamos utilizar más el protocolo de insulina en el paciente crítico en las condiciones que lo mencionaste. Qué bien, Carlos, muchísimas gracias. Estas observaciones que son prácticas, me gustaría que ahorita nos refiriéramos a qué le llamamos adaptabilidad a un protocolo, porque esa adaptabilidad pienso yo que debería ser más dirigida a cómo las enfermeras se adaptan, cómo se sienten cómodas y seguras en la administración, que lo que nosotros evaluemos. Pero, Carlos, hay dos preguntas acá. La primera, ¿alguien tiene el micrófono abierto? No he podido saber quién es, por favor, para que lo... Oscar Avendaño, por favor, cierra tu texto, gracias. Hay dos preguntas. Primero va primero la doctora Mercedes, perdón, y luego el doctor Juan Fernando. Adelante, Mercedes. Bien. Buenos días, Carlos. Hola, ¿cómo estás? Yo siempre... Mercedes, qué bueno saludarte. Igualmente. Yo siempre mantengo una preocupación y vos la conoces. Y es este malentendimiento con el paciente que nos llega a las unidades de cuidados intensivos. Yo creo que por lo menos en las primeras 72 horas, que son pacientes que están chocados, que necesitan transfusión, que necesitan cirugía, que se les inicia soporte nutricional y no vía oral, que están infectados, que están en muy malas condiciones, posoperatorios de cirugías mayores, en fin. Estos pacientes, mi preocupación sigue siendo que se les administra el esquema basal-bolo, y el esquema basal-bolo yo creo que es un peligro para pacientes tan inestables y tan cambiantes. Yo no quedé tranquila con la presentación de Andrés. No tengo claro si realmente en el mundo hay estudios que muestren que manejarlos con esquemas basal-bolo pueda tener resultados menos adversos que manejarlos con una infusión venosa de insulina y seguimiento hora a hora de lo que está ocurriendo con ellos. Yo sé que eso es desgastante para el personal de enfermería y sé que genera crisis tener que estar haciendo cambios hora a hora, pero yo creo que estos pacientes, por lo menos en las primeras días de hospitalización, es un peligro dejar el mensaje de que manejarlos con basal-bolos pueda ser seguro para el paciente. Mercedes, gracias. Yo creo que, a ver, en la presentación Andrés lo dejó, es que ese paciente que está inestable, el paciente que no tiene vía oral, el paciente que está en ventilación mecánica, ese paciente, yo creo que no hay que dudarlo, es para ponerlo en una infusión continua de insulina. Que sí, que es que hay cierta repulsa con el tema de la enfermería, porque entonces cada hora hay que ir a hacerle la glucometría y que solamente después empiezo a hacer cuando tengo 3 glucometrías en el rango estable, hago cada 2 horas y ya luego de 12 horas que está estable ya lo paso a una glucometría de cada 4 horas. Sí, sé que es mucho más trabajo, pero comparto completamente la opinión tuya frente al riesgo de una hipoglicemia o al descontrol glucémico también y metabólico de ese paciente que está completamente inestable. Por eso nuestra insistencia es a que estos protocolos cada vez hagan más parte de eso. El paciente que está en cuidado crítico, que tiene todas esas condiciones que vos acabaste de decir, es el paciente para protocolo de infusión de insulina. Ya, o sea, no enredar la pita y simplemente que corran las cosas y que se manejen con los deltas y con las cosas que se deben hacer. Tener en cuenta que hay gente que es delgada, hay gente que es obesa, gente que tiene más resistencia a la insulina, hay gente que tiene esteroides, que tiene la nutrición, pero eso se va a cuadrar precisamente que uno arranca con una dosis más bajita y va ajustando el esquema según la respuesta del paciente. Completamente de acuerdo con vos, más esquema de insulina en cuidado crítico
con este tipo de protocolo y menos subcutánea. Ese subcutáneo tal vez sea para el paciente que es el diabético 1 que tuvo una cetoacidosis diabética y que ya ha salido de la cetoacidosis y que le vas a poner el esquema. Esa es, digamos, otra condición, o ese paciente que ya está más estable y que ya tiene acceso a la vía oral, pero creo que no es el escenario común del paciente crítico. Sí, un poco para complementar lo que dice el profe y pues la opinión de la doctora Merce, pues tiene que quedar absolutamente claro, a lo mejor no fueron mis palabras pues tan claras, y es que el paciente que está críticamente enfermo, el método ideal sí o sí es la infusión de insulina, de eso no debe quedar pues ninguna duda. Es el paciente con soporte vasopresor, con soporte inotrópico, posoperatorio de cirugía mayor, pues el paciente que está maluco, pues no hay ninguna discusión en que lo ideal es una infusión de insulina. A lo que me refería, y quizás pues no fui claro, de pronto por mi acento, es que el hecho de que el paciente esté en una unidad de cuidados intensivos no quiere decir que tenga que tener una infusión de insulina, porque gran parte de nuestros pacientes, aunque estén en la UCI, son pacientes pues que no tienen soporte vasopresor o que pueden comer o que no tienen soporte ventilatorio. En esos pacientes se podría considerar el esquema de insulina subcutánea, pues dependiendo pues del paciente, utilizar alguno de los esquemas que están propuestos en la literatura, pero pues eso sí tiene que ser pues muy claro. Muchas gracias, doctora Merce. Ok, Juan Fernando, adelante, por favor. Vamos a hacer, por favor, preguntas cortas, respuestas cortas también, por favor, a Carlos y a Andrés, porque se nos está terminando el tiempo y hay muchas preguntas ahí en el auditorio. Juan Fernando, adelante. Listo, buenos días. Andrés, una pregunta, pues, si me la puede responder o el profe Carlos. En cuanto a las emergencias hiperglicémicas, que los protocolos están también definidos de manejo de la cetoacidosis diabética o el estado hiperosmolar, uno ve que en las unidades de cuidado intensivo se siguen manejando con criterios de infusión de insulina. ¿Qué opinión tienes al respecto? Pues me refiero a estos algoritmos, como si fuera un paciente crítico usual. Los manejan igual a los pacientes con emergencia hiperglicémica. Entonces, tengo esa duda. O sea, ¿se siguen aplicando los protocolos de emergencia hiperglicémica como los describe la ADA o hay variaciones? Gracias, Juan, por tu pregunta tan oportuna. Como puedes ver en la diapositiva, en la parte inferior está pues claramente escrito que son diferentes los protocolos de crisis hiperglicémica a los protocolos que recomiendan al paciente críticamente enfermo, pero que no tiene una crisis hiperglicémica. Entonces no se deberían confundir. No sé qué opina el doctor Willes. Sí, son diferentes. El paciente en una crisis hiperglicémica, vos arrancás 0.1 unidad por kilo por hora y vas titulando. Fíjate que ya de entrada arrancás con 5 o 6 unidades. En el paciente cuidado crítico que tiene hiperglicemia, que tiene 180 o más, posiblemente su requerimiento sea 1 o 2 unidades por hora. Entonces, fíjense que son esquemas diferentes de entrada. Y eso pasa pues en la práctica diaria, que las personas confunden la infusión de insulina para el paciente críticamente enfermo a los protocolos que existen para las crisis hiperglicémicas y son pues muy diferentes. Muy bien. Harold y Antonio son los últimos dos. Perdón, Carlos, el doctor Carlos tiene levantado la mano. Adelante, Carlos, por favor. No, profe, tranquilo que era en la anterior, ya. Escuchemos la pregunta, gracias. Bueno, gracias. Entonces, Harold y Antonio, las últimas dos preguntas, por favor, porque se nos acabó el tiempo. Y antes de que se nos acabe, porque de pronto tenemos que salir rápido, le agradecemos muchísimo a Carlos su presencia, sus enseñanzas, especialmente los mensajes tan prácticos que siempre nos da, son de mucho provecho para nosotros y especialmente para los pacientes. Ojalá nos siga acompañando. Buena pregunta concreta. Papel de los nuevos
fármacos en manejo de diabetes, haciendo énfasis en el SGLT2 y en el DPP4. ¿Por qué hago mención de esto? Porque sabemos que hay un estudio que es el EMPARREC, en el que ponen un muy buen escenario la empaglifosina en los pacientes que tienen patologías cardiovasculares, infartos, accidentes cerebrovasculares. Entonces, no sé si el expositor buscó algo de esto, leyó algo de esto en el paciente crítico. Porque bien, él hace mención de que Venga, por aras del no tiempo, son... Payares, paciente que salió Sí, con enfermedad coronaria tiene que salir con la fórmula, con un ISGLT2 o con un agonista de GLP-1, pero no necesariamente es para implementar desde cuidado crítico. Primero lo sacas adelante. Cuando ya el paciente va para la sala o se va para la casa, debe salir con un ISGLT2 o un agonista de GLP-1. En el hospital ha ganado terreno el uso de inhibidores de DPP4, específicamente usamos linagliptina porque se da una sola vez al día y no requiere ajuste por depuración de creatinina, porque te permite hacer una cobertura de la hiperglicemia postprandial y es un esquema atractivo porque te pones un poquito de basal y una linagliptina, el DPP4, y te cubre la postprandial. Entonces, mensaje es, sí o sí, paciente con enfermedad coronaria establecida, en la fórmula sale con ISGLT2, llámese EMPA o dapaglifosina, o agonista de GLP-1 demostrado con efectividad cardiovascular, llámese liraglutide, semaglutide o dulaglutide. Escoger uno u otro dependerá del grado de hiperglicemia que tenga el paciente y si también tiene obesidad. Si son estos dos últimos más altos, me inclino más por el agonista de GLP-1. La realidad es más fácil que le den el ISGLT2 porque es oral y está más disponible en muchas de las entidades. perfecto, gracias. Ok, la última pregunta, Antonio, adelante. Profesor, buenos días. No, solamente quisiera de que Andrés, que por cierto, una presentación que nos da un panorama amplio de la situación, pero durante su presentación a mí me quedó la sensación que habían dos opciones, la insulina en infusión o la insulina subcutánea, pero me parecería que debería ser o la insulina de infusión y la insulina en bolos, porque los bolos pueden ser o subcutáneos o endovenosos. Entonces ahí es donde viene la pregunta. Yo puedo tener un paciente críticamente enfermo que no esté hemodinámicamente inestable, que requiera bolos de insulina, pero yo se los pondría endovenosos. Nunca al paciente críticamente enfermo insulina subcutánea. Pero en uno de los apartes de él dice que no se recomienda mantener a los pacientes críticamente enfermos solamente con bolos, sino que indefectiblemente deben tener infusión de insulina. Esa es la pregunta. Doctor, una preguntita. Cuando usted se refiere a un bolo endovenoso, ¿qué tipo de insulina le pretendería o le quisiera pasar? Cristalina, insulina cristalina. No utilizar cuando él habla de un paciente con un esquema móvil. El esquema móvil se refiere a la insulina subcutánea que se va cambiando de posición, ¿cierto? Pero Sí, señor. si yo tengo un paciente críticamente enfermo, a mí me daría miedo ponerle insulina subcutánea, dado de que ese paciente puede caer en determinado momento en inestabilidad hemodinámica y no haya absorción de eso que yo puse subcutáneamente. Entonces, preferiría poner bolos IV de insulina cristalina. Doctor, pero la vida media de una infusión de insulina regular es muy rápida cuando usted la cierra. O sea, si usted pone ya la insulina, va a funcionar inmediatamente, pero si usted cierra esa infusión, en 10, 15 minutos se acabó el efecto de esa insulina de acción rápida. Por tanto, no haríamos mucho poner en ese esquema de poner un bolo de una acción tan rápida. No tiene mucho sentido, excepto que usted decida poner un bolo y luego continuar con una infusión de insulina regular en una dosis baja. Que eso sería lo que usted haría en un paciente que llegó con una crisis hiperglicémica. El mensaje es que ese paciente tiene vía oral,
tiene acceso, no tiene tanta comorbilidad, pero está con unas glucemias por encima de 180 o es un diabético conocido previamente que estaba con metformina, yo le puedo calcular una dosis bajita, 0.2 unidades por kilogramo por día, que es la dosis de inicio de insulina basal subcutánea, y me voy por una insulina de acción más larga, específicamente me podría ir por glargina, mínimo glargina U100 o glargina U300 o de Gludec para tener la cobertura en el día. Y le podría agregar un DPP4 tipo linagliptina o sitagliptina que se da una vez al día para tener la cobertura también de lo postprandial. No, doctor, ese no es el escenario que yo me refiero. Yo me refiero a un paciente que me está recién ingresando a la UCI, como lo planteó la doctora Mercedes, pero que cuando yo le hago los registros, él tiene glucometrías entre 120 y 140. ¿Podría yo decidir no ponerle infusión a ese paciente, sino darle bolos endovenosos? Esa es la pregunta. ¿Eso es valedero o indefectiblemente hay que ponerle infusión de insulina? Doctor, por indicación no tendría indicación, está por debajo de 180 y es quien tenga más de 180 en forma persistente, por lo menos en 2 glucometrías continuas. Muchas gracias. Bueno, fabuloso. Muy bien. Muchísimas gracias a todos. Carlos, de nuevo, muchísimas gracias por tus aportes, por tus enseñanzas. Tú sabes que estás siempre invitado a nuestras actividades académicas. Andrés, muchísimas gracias por tu conferencia. Muy buena conferencia, buena revisión, muy a tono con todas las discrepancias y discusiones que hay en torno a esto. Afortunadamente, en medicina nada está escrito en piedra de mármol, todo se da a discusión. Y les agradezco a todos su presencia. Nos vemos el próximo martes en una nueva actividad de nuestro programa. Feliz día para todos. Que estén muy bien. Feliz día, muchas gracias.